Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gemma. En el tercer día de nuestro viaje por Sri Lanka, nos trasladamos a Kandy y en el camino vamos a visitar el Templo de Oro de las Cuevas de Dambulla, el Templo Nalanda Gedikhe, situado en el centro exacto de Sri Lanka, un jardín de especias y por fin llegaremos a dormir a Kandy. Un recorrido de 75 kilómetros que nos llevará todo el día. ¿Os apetece la idea? Pues acomodaos que empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Hoy vamos a visitar Golden Temple en Dambulla, que es un templo excavado en las rocas. Ya veréis qué bonito es. Hay varias rocas todas llenas de budas. Bueno, es una preciosidad. Así que venga, vamos allá. Adelante vídeo. El Templo de Oro de las Cuevas de Dambulla es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991. Hay más de 80 cuevas, pero se visitan 5. Las pinturas y esculturas halladas en su interior son de gran valor histórico. Esta es la zona de acceso, de más reciente construcción, que cuenta con un museo, taquillas para sacar las entradas y está presidida por un gran Buda dorado. Para llegar a ver las cuevas hay que hacer un pequeño esfuerzo, subir una ladera, eso sí, con tramos de escalones fáciles de salvar, que además se hace ameno porque en el camino se disfruta viendo cómo los monos saltan por los árboles y juegan entre sí. Y contemplando este paisaje espectacular. Incluso se llega a ver la roca de Sigiriya, que está a 19 kilómetros. Por fin llegamos. Estas cuevas son del siglo I a.C. Estuvieron habitadas por los habitantes prehistóricos de Sri Lanka antes de la llegada del budismo a la isla. Tiene 5 cuevas bajo una enorme roca que sobresale. Entramos en la primera, que se llama Templo del Rey de los Dioses. La preside una estatua de Buda yacente de 14 metros de largo. Está tallada en la roca, a la que aún permanece unida. Llama la atención sus pies, con las plantas decoradas con dibujos rojos y dorados, tras los que vemos a su discípulo Ananda, y otra imagen de Buda sedente meditando bajo el árbol de la iluminación. La segunda cueva se llama Templo del Gran Rey. Es la más grande y está presidida por una estupa rodeada de Budas en posición de meditación, con tocados que representan la cabeza de una cobra. Junto a las paredes hay 40 estatuas de Buda sedente y 16 de pie. Fijaos en las pinturas del techo que representan escenas de la vida de Buda y acontecimientos importantes del país. La tercera cueva se llama Gran Templo Nuevo. Además de las 50 estatuas de Buda sedentes y de pie, podemos ver una figura del rey. La preside una imagen de Buda reclinado de unos 10 metros de largo. Fijaos en los ornamentos de la almohada. La cuarta cueva se llama Templo Occidental y es la más pequeña. En el centro hay una pequeña estupa bastante deteriorada, probablemente a consecuencia de que tiempo atrás unos ladrones la rompieron creyendo que encontrarían un tesoro oculto en su interior. La quinta y última cueva se llama Segundo Nuevo Templo. También está presidida por una imagen de Buda reclinado, que es más reciente que la de las otras cuevas. Salimos hacia Matale y en el camino nuestro conductor nos para en un puesto de frutas de la carretera. Hemos parado en la carretera para comprar un mango. Tiene muy buena pinta. Esto parecen pepinos, que son muy blancos. Las bananitas, que aquí son muy pequeñitas y muy sabrosas. Pimientos, tomatitos. Hay patatas y cebollas.
Y las limas, mira qué limas. Ah, Son sí. pequeñitas, pero tienen... Esto nabos, ¿no? Las limas, que son pequeñas pero tienen muchísimo jugo. May I take a picture of your baby? Sandías. Es que es Y guapísimo. aquí los mangos. Tú eliges cuál quieres y el señor te lo pesa. Ahí. Y te lo abre. Estaban riquísimos, muy sabrosos y además fueron muy baratos. Continuamos hacia Matale para ver el centro exacto de Sri Lanka. ¿Eh? La entrada es gratuita, pero si quieres puedes dejar una limosna para su mantenimiento. Hubo quien la echó en el buzón de correos. Qué contento se pondría el cartero. Este es el buzón de correos, ¿eh? Fijaos qué bonito es. Y la entrada al templo Nalanda que dije. Fijaos qué vegetación. Es que yo estoy enamorada de esta vegetación. De hojas grandes. Todo tan verde. Es que es una verdadera maravilla, ¿eh? Una maravilla. El templo está rodeado de un lago, bueno, más bien de un embalse. Estamos en el templo de Nanda Gelige, que está al borde de un lago. Y teniendo en cuenta que es de los siglos 8 y 10, nadie se puede explicar cómo está en el centro exacto del país, de Sri Lanka. Realmente estaba unos metros más allá, pero cuando se creó este embalse tuvo que ser trasladado por el peligro que tenía de ser inundado. Aquí era donde estaba situado originalmente, que tuvieron que desmontarlo porque tenía peligro de que el agua se lo llevara, el agua del pantano, del embalse. Y por eso luego lo montaron unos metros más adelante, pero en un terreno más alto. Es un misterio cómo en el siglo 8 y 10 pudieron calcular cuál era el centro exacto del país. El templo está en estilo dravídico, que es de clara influencia, vamos, hindú, de la India, pero también tiene detalles budistas, y esto es porque luego estuvo ocupado por monjes budistas. También hay grabados del Kama Sutra, que ahora os los mostraré. Y en estas piedras está representado el Kama Sutra. Justo ahí vemos una de las posturas, a ver si lo puedo acercar. Ahí está, ahí se ve bastante bien. Fijaos en las columnas y todo, que todo es original del siglo 8. Buda y las ofrendas. Siempre tiene flores y normalmente también incienso, pero hoy aquí no hay. Volvemos al coche y en 15 minutos aproximadamente llegamos al jardín de especias o Spice Garden.
Mira ahora, esta es la planta del cardamomo. Cardamomo se llama solo una pequeña, la seme, la bolitas. Mira, vamos aquí, mira. Ahora esto no maduras, esta es la pequeña, porque que la diventa madura se te la viene amarillo. Directamente de utilizar para la cocina con carnes, todos pollos. Mismo la minta, ahí utilizar la seme del cardamomo. Eso es la difícil la constipación para la, como se dice, para difícil para la. Probamos un poco del seme y comer en una taza del agua beber, muy bueno para explos. ¿De dónde eres un pan? ¿De dónde eres un pan? Madrid. Y Valladolid. El pollo Madrid, arroz con leche. Sí, Sí. rico. Vanilla. Sí, Vainilla. para echarle un poquito a la leche. Al arroz con leche. Vanilla se llama solo una pequeña ramas. Sí. Ahora no, esto no. Como ahora no, porque no es temporada. No season. Sri Lanka y Madagascar, muy bueno para comprar la vanilla. Esta es la vanilla. Ok. En Sri Lanka y Madagascar los mejores sitios para comprar vainilla. Sí. Conozco esto. Pimienta. Eso es la Probarla una. pimienta. Pimienta. Mismo la pimienta, la maduras la viene roja, se llama pimienta roja. Probar la pimienta roja y secar la viene negra, se llama pimienta negras, ¿vale? Lo mismo la pimienta roja, antes no es secar, sin piel, mira, tiene la bolita blanca. Ah, mira. Antes de secar. Sí, con piel secar viene negras, sin piel está el blancar, pequeña el verde y la maturas la roja. Totalmente la pimienta verde, roja, negras, blancas, solo con la misma de la Es la misma. misma la planta. misma. Pimienta también, esto no un árbol, solo un Es arbusto. la mira. forma de hacerlo, ¿no? Sí, está un arbusto. Sí. Según lo deja secar, ¿no? Sí. Pimienta está muy bueno, una famosa especia para la corazón. ¿Para qué? Corazón. Ah, corazón. Una piña se llama piña rosa. Ah, qué buena. Esta es la maximum grande, mira. Oh, Maximum grande esto. no crece más. Más utilizar para la decoración del salada. Ah, ¿No crece más que eso? No, ¿Está esto es más. terminada? Sí. Mira aquí la aloe vera, muy famosa en España, Canarias. Sí, sí. yo tengo en casa. Yo no uno cuida. Yo no uno historia. ¿Está claro? ¿Está interesante? Sí, muy interesante. Yo no cuida, yo solo uno médico del ayurveda. ¿De? Médico, Aquí de... ayurveda, naturalmente. Yo- Que no es guía, sino que es un médico ayurveda. Yo uno profesional es el reumatólogo para reuma, lumbago, reumatologista para hablar en Sí, sí, reumatólogo. Ya te van a depilar las Bueno, le van a depilar las piernas con crema depilatoria natural, hecha a base de cúrcuma. Vamos a ver qué pasa. Aquí no, es para 10 minutos. ¿Se esperan 10 minutos? Venga, vamos a hacer la depilación. Vale, mira aquí ahora. Vamos, adiós. Quédate. Wow, mira, ha quedado divino. Apuradito. Normalmente el ¿Y ahora eso qué es? ¿Aceite de? Sándalo un poco. Sándalo. La La piña roja. utilizar para tomar solamente para medicina, sin azúcar naturalmente. Con esto más nuestro 5 medicinal ingrediente también mixular, nos hacemos una pequeña pastilla aquí, muy bueno, clínicamente probado para adelgazar.
Luego nos Vale, enseñó ahora todos los esto, productos que la hacen con aceite las plantas y especias para la piel. y sus Pero usos. está interesante. Muy interesante. Muchas gracias, muy amables. Y comimos allí mismo, muy bien y muy económico. Y llegamos por fin a Kandy, la que fuera la última capital de la era de los antiguos reyes de Sri Lanka. La ciudad se distribuye alrededor de un lago y de las colinas que lo rodean. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. El hotel no era muy allá, pero correcto para el precio, 28 € la habitación doble con desayuno. Vimos al templo del diente de Buda, estaba precioso e iluminado, pero mañana lo veremos bien, ahora nos vamos a cenar. Nos ha gustado mucho este restaurante, se come muy bien, está puesto con mucho gusto y hay música en directo. Salimos a unos 15 € por persona, cena y copa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No te pierdas el próximo, en el que visitaremos Kandy. Visitaremos el orfanato de elefantes y les veremos bañándose en el río. Iniciaremos el camino hacia las tierras altas, la tierra del té. Pararemos para ver una cascada, visitaremos una fábrica de té y llegaremos a dormir a Nuara Eliya, llamada también la Pequeña Inglaterra. Tenéis información más detallada en mi blog www.losviajesdegema.com. Y no dejes de soñar, ni de viajar, porque recuerda, viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos y compartir con tus amigos viajeros. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita.